Esto de aquí es el círculo unitario. Es un círculo que se describe como unitario porque su radio mide exactamente una unidad, un centímetro, un metro, un pie, una pulgada, una milla, lo que sea, ¿no? Una unidad de longitud es lo que mide el radio. Y pues no importa cómo movamos este puntito aquí sobre la circunferencia, o más bien qué punto en la circunferencia elijamos, el segmento que une ese punto con el centro del círculo, pues mide 1, es el círculo unitario. Podemos imaginar que este radio es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Voy a identificarlo aquí de esta forma. Esa altura vamos a llamarla seno y a la base de ese triángulo rectángulo vamos a llamarla coseno. Entonces este es el círculo unitario. Aquí hemos inscrito un triángulo rectángulo en uno de los sectores del círculo, y ese triángulo rectángulo tiene una base que se llama coseno y una altura que se llama seno. Podemos ver que seno y coseno dependen del ángulo que forma el radio con el eje X. Y vemos que cuando el ángulo es muy pequeñito, conforme el ángulo disminuye y el radio se va acercando al eje X, pues vemos que la altura de este triángulo rectángulo se va haciendo más y más y más pequeña hasta que se vuelve cero cuando el ángulo es cero. Cuando el ángulo aumenta, pues vemos que la altura de este triángulo rectángulo aumenta también, y que el máximo valor que puede tomar la altura de este triángulo rectángulo pues es 1, y eso ocurre justo cuando el ángulo, este ángulo que está aquí indicado en verde, cuando ese ángulo que forman el radio con el eje X llega a tomar el valor de un ángulo recto, justo en ese momento la altura del triángulo pues llega a ser 1 porque coincide con el radio. Si sigo aumentando el ángulo, pues ahora la altura de este triángulo rectángulo comienza a disminuir hasta que al llegar a un ángulo llano, pues esa altura tiene un valor de 0. Si continuamos aumentando el ángulo, pues vemos cómo la altura de este triángulo rectángulo vuelve a aumentar, aunque ahora negativamente, ahora por debajo del eje X. Y si seguimos aumentando este ángulo, al acercarnos al ángulo perigonal, pues la altura va disminuyendo otra vez, acercándose a 0. De manera análoga podemos ver lo que le ocurre a la base de este triángulo rectángulo. La base disminuye cuando el ángulo se aproxima a un ángulo recto y aumenta, pero negativamente, cuando el ángulo se aproxima a un ángulo llano, y después vuelve a acercarse a 0 y después vuelve a aumentar, y el máximo valor que puede tomar esta base pues es el valor 1 cuando coincide la base con el radio, y lo cual ocurre cuando el ángulo es de 0. Si han escuchado alguna vez que seno es igual, o que se puede calcular el seno como cateto opuesto sobre hipotenusa, y que coseno puede calcularse, o que es idéntico con el valor del cateto adyacente sobre la hipotenusa, bueno, pues es que esas son relaciones que podemos deducir a partir de este triángulo rectángulo. ¿Okay? Vamos a ver cómo se obtienen estas relaciones. Aquí está el eje X y aquí tenemos el radio. Y el radio mide 1. ¿Ok? Completamos aquí nuestro triángulo rectángulo y hemos dicho que esta base es lo que llamamos coseno de nuestro ángulo alfa, y que esta altura es lo que llamaremos seno pues de ese mismo ángulo alfa. ¿Okay? Tanto seno como coseno dependen de la medida de ese ángulo alfa, como hemos visto ya. Y lo que vamos a hacer ahora es proyectar el radio unitario. Vamos a proyectarlo más allá de la circunferencia, y vamos a completar de este lado
otro triángulo rectángulo más grande. Y vean que este otro triángulo rectángulo, aunque es más grande, tiene algo en común con el triángulo rectángulo original que quedaba allí inscrito en el sector del círculo, ¿no? ¿Qué tiene en común? Bueno, pues que este ángulo de aquí y este ángulo de acá, pues evidentemente son congruentes. Ambos triángulos son rectángulos y ambos triángulos comparten este ángulo alfa, porque tienen el mismo vértice. De manera que el triángulo rectángulo grande y el pequeño miden, tienen sus ángulos con las mismas medidas, ¿no? Tienen ángulos congruentes. Y eso significa que estos dos triángulos son semejantes. Y como son semejantes, aplica en ellos este famoso e importante teorema de Tales de Mileto. Y vemos que esta altura del triángulo grandote, esta altura es un cateto del triángulo rectángulo, y que es el cateto que es opuesto al ángulo alfa, y como es el que está del otro lado del ángulo alfa, pues vamos a llamarle cateto opuesto. Y a la base del triángulo grandote, puesto que está adyacente o contigua al ángulo alfa, pues a esta base vamos a llamarle cateto adyacente. El teorema de Tales nos dice que la altura del triángulo pequeño, y esa altura del triángulo pequeño se llama seno de alfa, esa altura del triángulo pequeño es a la hipotenusa del triángulo pequeño, y la hipotenusa del triángulo pequeño es justamente el radio del círculo unitario, es decir, tiene un valor de 1. La altura del triángulo pequeño es a la hipotenusa del triángulo pequeño, como la altura del triángulo grande es a la hipotenusa del triángulo grande. Bueno, la altura del triángulo grande es cateto opuesto, y la hipotenusa del triángulo grande, pues podemos simplemente llamarla así, ¿no? Con una h mayúscula, hipotenusa. Y esto, puesto que dividir entre 1 no cambia para nada el valor de seno de alfa, pues eso quiere decir que seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y algo similar podemos hacer para coseno, porque el teorema de Tales nuevamente nos diría que coseno de alfa, es decir, la base del triángulo pequeño sobre la hipotenusa del triángulo pequeño, que nuevamente coincide con el radio del círculo unitario, es decir, tiene un valor de 1, base del triángulo pequeño sobre hipotenusa del triángulo pequeño, es igual a la base del triángulo grande, que es lo que hemos llamado cateto adyacente, sobre la hipotenusa del triángulo grande, esta h mayúscula. Y nuevamente, dividir entre 1 no afecta para nada el valor de coseno de alfa, así que podemos decir que coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Así que seno no se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno se define como la altura de este triángulo rectángulo, pero bueno, resulta que aplicando geometría sobre este triángulo rectángulo podemos encontrar estas relaciones que se enseñan en la escuela y que claro que son importantísimas, ¿no? Son muy, muy, muy importantes y vamos a estar usándolas mucho de aquí en adelante. Incidentalmente vean que podemos ver otra relación muy, muy importante aquí también, porque dice Pitágoras que si tenemos un triángulo rectángulo y el pequeño triangulito ahí amarillo que vemos ahí es un triángulo rectángulo, dice Pitágoras que en todo triángulo rectángulo se cumple la siguiente relación entre sus lados, que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Pero quiénes son los catetos en este caso? Bueno, pues un cateto se llama seno de alfa, y Pitágoras dice, tomemos el cuadrado de ese cateto, más, y el otro cateto se llama coseno de alfa. Dice Pitágoras, toma también su cuadrado. Y la suma de estos dos cuadrados tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa, pero la hipotenusa, nuevamente, la hipotenusa es el radio de este círculo unitario, así que esto tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa, es decir, 1.
Voy ahora a mostrar un segmento de recta, ¿sale? Limitado por los ejes X y Y positivos, que es tangente a este círculo unitario justo en este punto que está aquí. ¿Ok? ¿Y cómo se vería ese segmento de recta tangente? Pues se vería algo así. Ahí he pintado ya el segmento de recta tangente. Y vean que, pues, justamente porque es tangente a este tramo, a este segmento que queda abajo, le vamos a dar justamente el nombre de tangente, y al segmento que queda por encima le damos el nombre de cotangente. Y así es como se definen, ¿ok? La función trigonométrica tangente recibe ese nombre pues justamente porque se define geométricamente como un segmento de recta que es tangente a este círculo unitario. Y del otro lado pues tenemos el segmento llamado cotangente. Voy a mostrar otros dos segmentos de recta que son igualmente importantes, que son pues estos de aquí. Okay, ahí los podemos ver, que son secante y cosecante. Secante es la medida del segmento de recta que va desde el centro de la circunferencia hasta el punto donde la tangente corta al eje X. Y la cosecante es la medida del segmento de recta que va desde el centro de la circunferencia hasta el punto donde la cotangente corta al eje Y. Y vemos que tanto la tangente como la cotangente y asimismo la secante y la cosecante pues dependen del ángulo alfa. ¿Okay? Vemos que al aumentar o disminuir el ángulo que forma nuestro radio con el eje X, pues tangente, cotangente, secante y cosecante van tomando diferentes valores. Pero vamos a ver que tangente, cotangente, secante y cosecante se pueden redefinir o podemos establecer una relación entre estos segmentos de recta y seno y coseno. Y bueno, por supuesto, y la hipotenusa que coincide con el radio, ¿no? Cuyo valor es 1. Vamos a ver cómo sería esto. Bueno, pues vean que el triángulo rectángulo formado por los lados seno, coseno y radio, ese triángulo, puesto que es rectángulo, tiene un ángulo recto, tiene un ángulo alfa, y al ángulo restante pues vamos a llamarle y un ángulo beta. ¿Ok? En este triángulo rectángulo, sus ángulos internos pues evidentemente deben formar un ángulo llano, porque eso ocurre con todos los triángulos, no solo con los triángulos rectángulos. Sus ángulos internos siempre forman un ángulo llano, siempre son suplementarios. Pero como uno de sus ángulos es recto, pues no queda más que los ángulos restantes alfa y beta sean complementarios, que alfa más beta formen un ángulo recto. Pero vean que el radio de esta circunferencia unitaria es perpendicular a la tangente a la circunferencia. Y eso quiere decir que ese ángulo formado entre el radio y la tangente es un ángulo recto. Y por lo tanto, no queda más que admitir que el ángulo formado por seno y tangente pues debe ser congruente con alfa, es decir, debe ser complementario con beta. Y como este triángulo rectángulo que nos está quedando del lado derecho pues, precisamente es rectángulo, este ángulo de aquí es recto, ¿sí? Seno es perpendicular a la secante, por la misma razón por la que alfa es complementario con beta, pues el ángulo que nos resta tiene que ser congruente con beta. Y vean que nos han quedado allí, con los ángulos que he indicado, nos han quedado allí dos triángulos semejantes. Y siempre que nos quedan dos triángulos semejantes, pues podemos aplicar el teorema de Tales. ¿Cómo vamos a aplicar el teorema de Tales
en esta situación? Bueno, vean el triángulo rectángulo que queda del lado izquierdo, el que se forma por los lados seno, coseno y radio. En este triángulo rectángulo tenemos una hipotenusa que mide 1 y tenemos como cateto adyacente alfa el lado que hemos llamado coseno. Así que voy a decir lo siguiente. Voy a decir que la hipotenusa del triángulo rectángulo de la izquierda, la hipotenusa que vale 1, es al cateto adyacente a alfa, es decir, coseno de alfa. Hipotenusa es a la base, hipotenusa es al cateto adyacente a alfa, 1 es a coseno de alfa, como del lado derecho, en el triángulo del lado derecho, como la hipotenusa, es decir, tangente de alfa, como la hipotenusa es a el cateto adyacente a alfa, es decir, seno de alfa. Fíjense cómo en el triángulo izquierdo la hipotenusa vale 1, en el triángulo derecho la hipotenusa vale tangente de alfa. En el lado izquierdo el cateto adyacente a alfa es coseno y en el lado derecho el cateto adyacente a alfa es seno. De manera que aquí estamos aplicando el teorema de Tales, la regla de 3. Si multiplicamos ambos lados por seno, multiplico por seno de alfa a la izquierda, multiplico por seno de alfa a la derecha, ¿qué va a ocurrir? Pues de que del lado derecho se cancela algebraicamente seno y seno, y resulta entonces que tangente de alfa es ni más ni menos que seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Qué más podemos decir de este diagrama que tenemos aquí? Fíjense ustedes en la cotangente, ¿ok? Cotangente, el segmento de recta que queda allí, como en la proyección de la tangente, ¿no? Cotangente, cosecante y el radio del círculo unitario también forman un triángulo rectángulo, es decir, este ángulo que estoy pintando aquí es un ángulo recto. El ángulo contiguo a alfa debe ser complementario con alfa, puesto que es justamente el cruce entre el eje X y el eje Y, así que este debe ser congruente con beta, y el ángulo restante del otro lado pues debe ser congruente con alfa. Y nuevamente vamos a poder aplicar aquí el teorema de Tales. ¿Qué diría el teorema de Tales? Bueno, en el triángulo que pues ahora nos ha quedado en medio, en el triángulo rectángulo que nos ha quedado en medio, nos queda otro a la derecha y nos queda otro allí arriba a la izquierda. En el triángulo rectángulo del medio, el formado por seno, coseno y radio, podemos decir el cateto adyacente a alfa, al cual hemos llamado coseno de alfa, es al cateto opuesto a alfa, al cual hemos llamado seno de alfa. ¿Sí? Cateto adyacente es al cateto opuesto. ¿Cómo? ¿Cómo qué cosa? Vamos ahora al triángulo rectángulo que nos queda arriba a la izquierda. Como cateto adyacente a alfa, que sería lo que hemos llamado cotangente, cotangente de alfa. ¿Es a quién? Pues al cateto opuesto a alfa. Pero el cateto opuesto a alfa en el triángulo rectángulo que nos queda arriba a la izquierda es justamente el radio del círculo unitario, cuyo valor pues claramente es 1. Y de ahí, bueno, pues ya es obvio, está tal cual escrito allí, que cotangente de alfa es simplemente coseno de alfa sobre seno de alfa. Y ven que ya llevamos dos identidades trigonométricas muy importantes, ¿no? Tangente es seno sobre coseno, cotangente es coseno sobre seno, es decir, la cotangente es el recíproco de la tangente. Si tangente es seno sobre coseno, pues cotangente es coseno sobre seno. Vamos a deducir ahora identidades para secante y cosecante. ¿Cómo establecemos una relación para secante?
Bueno, creo que la cosecante es más sencilla, ¿no? Creo que cosecante es más sencilla. Vamos a empezar con cosecante y después terminamos con secante. En la cosecante, en el mismo triángulo rectángulo que queda arriba a la izquierda, esa es la hipotenusa, ¿no? Hipotenusa. Vamos a relacionar con el teorema de Tales. Hipotenusa del triángulo rectángulo que está arriba a la izquierda. Hipotenusa es cosecante de alfa. Hipotenusa es al cateto opuesto a alfa. El cateto opuesto a alfa es el radio que vale 1. Hipotenusa es al cateto opuesto de alfa como la hipotenusa en el triángulo rectángulo que está allí en medio. La hipotenusa en ese caso es 1. Como hipotenusa es al cateto opuesto al ángulo alfa. Y el cateto opuesto al ángulo alfa en el triángulo rectángulo que está justo en medio, pues sería seno de alfa. Y de allí, pues de allí podemos decir que la cosecante de alfa no es otra cosa que 1 sobre seno de alfa. Y por último, ahora sí, vamos a la secante. Aquí vamos a usar un triángulo que no hemos especificado, aunque claramente ahí está también. Vean, lo voy a remarcar aquí. Vamos a terminar con este triángulo rectángulo que es grande, ¿no? El cateto adyacente a alfa en este caso será todo este radio. El radio del círculo unitario es el cateto adyacente a alfa. El cateto opuesto a alfa será la tangente. La tangente, ¿sale? Todo este lado que está aquí es el cateto opuesto al ángulo alfa. Y la hipotenusa será la secante. Desde el centro del círculo hasta el punto donde la tangente corta al eje X. Bien, que ahí también tenemos un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo porque los ángulos alfa y beta pues son complementarios, forman un ángulo recto. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que la hipotenusa de ese triángulo amarillo, la hipotenusa, es decir, la secante de alfa, es al cateto adyacente a alfa, es decir, el radio, cuyo valor es 1. La hipotenusa es al cateto adyacente de alfa, como en el triángulo rectángulo de en medio, el original, ¿no? Como la hipotenusa, cuyo valor es el radio, 1, es a el cateto adyacente a alfa, que para el triángulo rectángulo pequeño que está allá a la mitad, pues tiene un valor de coseno de alfa. Entonces vean bien el diagrama, analicen bien los ángulos, analicen bien los triángulos y convénzanse de que la secante es idéntica con 1 sobre coseno de alfa. Y ahí están las identidades trigonométricas básicas que se revisan siempre en la escuela. Finalmente habíamos visto ya seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Bueno, pues si seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, vean qué pasa si todo lo dividimos entre, por ejemplo, entre coseno cuadrado. Dividimos la izquierda entre coseno cuadrado, dividimos la derecha entre coseno cuadrado de alfa. Vean qué ocurre si hacemos eso. Bueno, pues seno cuadrado sobre coseno cuadrado es tangente cuadrada. Más, y coseno cuadrado sobre coseno cuadrado, pues es 1, porque cualquier cantidad dividida entre sí misma es igual a 1, con excepción del 0, claro. ¿Y qué es 1 sobre coseno cuadrado? Bueno, 1 sobre coseno es secante. Si elevamos al cuadrado el 1 y elevamos al cuadrado el coseno, pues tendríamos 1 cuadrado sobre coseno cuadrado, y eso sería nada más y nada menos que secante cuadrada de alfa.
Siguiendo un razonamiento similar, partiendo de seno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, en vez de dividir entre coseno cuadrado a ambos lados de la igualdad, dividimos entre seno cuadrado a ambos lados de la igualdad y va a quedar algo muy parecido. Va a quedar 1 más cotangente cuadrada de alfa igual a cosecante cuadrada de alfa. Y pues ahí están ahora sí las identidades, o algunas de las identidades más útiles en trigonometría. En realidad hay más, pero bueno, este video ya duró bastante, así que vamos a dejarle hasta aquí y continuaremos en una siguiente ocasión.